estás? ¿Nos escuchás? Sí. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Bueno, estamos en comunicación con Guadalupe Godoy, abogada, militante de derechos humanos, muchos juicios de lesa humanidad en La Plata, pero sobre todo se destaca por la querella en el primer juicio de Jorge Julio López, y además por la segunda, entendemos que sos querellante en la segunda desaparición de este militante peronista de Los Hornos en La Plata. Muchas gracias, Guadalupe Godoy. Hoy sabemos que hoy se celebran, no sé la cantidad de años, de 18 años de la condena, 18 años de la condena de Echecolás, gracias a las declaraciones de Julio López. ¿Cómo estás, Guadalupe? Hola. Sí, queda muy invisibilizado siempre el aniversario de la sentencia. Me sorprendiste cuando bueno, hoy, no. Sí, venimos porque siguiendo. Es cierto, no, es cierto que el 18, que es el punto en el cual lo que se destaca es la desaparición de López, invisibilizó hoy mucho lo que sucedió al día siguiente, ¿no? Que fue la primera sentencia en el segundo ciclo de juzgamiento. Y que tuvo varias virtudes, y una de ellas fue romper la mirada que había sobre lo sucedido en nuestro país en clave de dos demonios, que por ahí era el discurso más predominante en la sociedad durante los años 80, y poder empezar a que apareciera en la escena judicial la idea del genocidio como marco de interpretación de lo que sucedió. Exactamente, fue el primer juicio, la primera condena por genocidio, si no nos equivocamos, lo que estuvimos investigando estos días. Pero bueno, queríamos empezar para que nos cuentes un poco quién era López, ¿no? ¿Por qué su historia terminó de esa manera? ¿Qué es lo que hizo para que lo recordemos y sobre todo para que lo volvieran a secuestrar, ¿no? Digamos, como para empezar nuestra charla. Nos interesa saber eso, tu mirada, que nos cuenten. López, como muchísimos, recién a fines de los 90 pudo hablar sobre lo que había sucedido. Y bueno, voy para atrás, ¿no? Sí, dale. López militaba, era un albañil que tenía 47 años, nació en Villegas, aprendió el oficio en La Colimba, de albañil, y vivía en Los Hornos, que es un barrio fuera del casco urbano platense, alejado, mejor dicho, del casco urbano. Sí. Y los fines de semana, en general, como muchísima gente en los años 70, militaba en la unidad básica del barrio, ¿no? En el caso de él, lo que hacía en general tenía que ver con entrenar a los chicos que jugaban al fútbol. A mediados de los 70, la unidad básica, que la habían conformado la Juventud Peronista, iban pibas y pibes de la UES primero, y también de la Juventud Peronista, los que ya estaban en la universidad, a militar ahí, a la misma unidad básica que es la Juan Pablo Maestre. Y cuando lo secuestran, su primer secuestro, que fue en octubre del 76, es un secuestro masivo de todos los vecinos del barrio que militaban en la unidad básica, y las chicas y chicos de la Juventud Universitaria Peronista ya para ese momento, ¿no? Los llevan a Arana, que es uno de los centros clandestinos de la ciudad de La Plata. No Arana el que conocemos, el destacamento, sino lo que se denomina Pozo de Arana, que muchos años después, y gracias al testimonio de Jorge Julio López, se pudo saber que era el casco de la vieja estancia de La Armonía, que enseguida pasó a ser el Regimiento 7 de La Plata. Y después que salió, tardó mucho en salir, porque estuvo mucho tiempo en centros clandestinos, en Arana, en la comisaría Quinta, y después en la unidad 9 como preso político, con todo lo que implica, ¿no? Para alguien como él, que además ya era muy grande comparado con los demás, tenía 47 años cuando lo secuestran, y lo que implicó para su familia, su mujer que tuvo que salir a trabajar para ser el sostén de la casa, y el estigma de haber estado preso cuando se volvió al barrio, ¿no? Ahí no hubo, como por ahí puede
pasar en los sectores medios de militantes, bueno, no es lo mismo el preso político que pudo reintegrarse y demás, bueno, que quedó ahí un estigma, la cosa de que había estado preso, y mucho silencio, mucho silencio, hasta que a fines de los 90 se encuentra con uno de esos jóvenes de la Juventud Peronista que había sobrevivido porque se había exiliado, y se vuelve a relacionar con la familia de varios, de Patricia del Orto, que era una de esas chicas, chica universitaria, que ¿no? desapareció. ¿Cómo? Chica universitaria, te digo, de la... Exacto, estaba ya en la facultad. Y a partir de allí declara el juicio por la verdad. Estoy hablando ahí del año 99. Esa es la primera vez que él puede contar públicamente lo que había pasado. Y remarco esto porque a veces cuesta dimensionar lo que significó el silencio, ¿no? Claro. Durante 20 años, bueno, esto de tener que escribirlo para poder no olvidar, pero no tener una escucha social ni una escucha, claro. No había juicios, no había a quién contarle o cómo transmitir lo que había pasado. Era muy peligroso y además también muy quizás vergonzante en este caso, ¿no? Con esto que vos decís, con el estigma que él volvió al barrio. Sí, sí, y además la ausencia de juicios, ¿no? La impunidad que también genera, bueno, ¿para qué hablar? Porque el hablar, el transmitir lo sucedido tiene sentido en tanto y en cuanto se transforma en justicia, ¿no? Pero bueno, ahí fue la primera vez que él puede declarar, fines de los 90, y en función de lo que él cuenta, que al principio... bueno, eran como cosas que no era lo habitual escuchar, y efectivamente él se había tomado el trabajo durante todos esos años de andar viendo dónde había estado, que efectivamente no era el destacamento de Arana, sino cerca de allí, ¿no? Al principio costó, y la Asociación de Detenidos Desaparecidos, que enseguida se vinculó con él, lo ayudó, y bueno, consiguieron unas fotos donde efectivamente se veía el casco de la estancia, y finalmente se pudo saber que era ese lugar. Así que gracias a él también aparecieron esas cuestiones. Fue como muy detective durante esos años de soledad que tuvo, ¿no? De andar tratando de averiguar. Muy detallista. Totalmente. Bueno, por ahí circulan algunos de esos textos que él escribía, sus dibujos. Y entonces, cuando... en esa etapa de los juicios por la verdad, hubo jueces que dijeron que más allá de las leyes de impunidad era intolerable lo que se estaba escuchando y que no hubiera ningún tipo de castigo, y con los casos que se habían sabido después de la vigencia de las leyes de impunidad, armaron un juicio penal. En ese caso estaba el caso de López, el de Nilda Loy, que también había declarado en los 90, y algunos otros casos, y con eso, mientras el movimiento popular luchaba por anular las leyes de impunidad, bueno, se armó el primer juicio penal. Por eso es el primero en llegar a juicio una vez que se produce la anulación de las leyes, ¿no? Claro. Guadalupe, quería consultarte. ¿Qué pasó aquel 18 de septiembre de 2006 y cuál era el contexto en 2006 como para que haya podido ocurrir una segunda desaparición, pero ya en el marco de una democracia? Bueno, lo primero es esto, era el primer juicio, era la primera vez además que había querellas en la escena judicial representando a organismos de derechos humanos y a víctimas. Esto es importante porque López no solo era testigo, López era querellante, ¿no? Es decir, tenía una actitud activa de búsqueda de justicia frente, y los organismos de derechos humanos, los abogados que participábamos en el juicio, lo representábamos a él. Es decir, que las medidas que pedíamos lo hacíamos también en su nombre. Y él declaró, cuando se inicia el juicio, que fue creo que el 19-20 de junio, declaró y después participó de los reconocimientos a los centros clandestinos, y el día que desapareció era el día que tenía que estar presente por esta condición de querellante. Nosotros
necesitábamos que nuestros representados estuvieran presentes al momento de alegar, ¿no? Era el momento en el cual no solo la Fiscalía, sino las querellas acusábamos, en nuestro caso, por genocidio, y él tenía que estar allí. No llegó, fue muy difícil ese primer día tomar dimensión de lo que estaba sucediendo, costaba incluso en los medios difundir el comunicado que hicimos. Bueno, era bastante intolerable, ¿no? La idea, que creo que la desaparición de López confirma, de que había sectores organizados tratando de impedir la continuidad de los juicios, porque ese es el marco y ese es el contexto, ¿no? No podemos pensar la desaparición de López si no es en función de sectores que querían mantener la impunidad de la que gozaron tantos años. Tal cual. Y hoy, circuló en aquellos momentos una imagen del cuaderno de Checolás en donde tenía el contacto de Victoria Villarruel. ¿Cómo podríamos resignificar hoy, con ella vicepresidenta, digamos, esa imagen? Bueno, el año pasado cuando lo difundimos, yo fui bastante cuidadosa en difundir que fue exactamente un cuaderno, no una agenda, ¿no? No es que el teléfono de ella figura en una agenda, que también figuran varias de las agendas que fueron secuestradas en Marcos Paz a los genocidas, pero en ese cuaderno es un cuaderno que Checolat usó para planificar lo que iba a ser ese juicio, ¿no? Planificarlo desde a dónde se iba a alojar la esposa que venía a acompañarlo, porque él estaba en ese momento con prisión domiciliaria, hasta quiénes iban a ser los operadores judiciales. Mira. Y ella figura justamente en ese contexto, ¿no? Él nombra ahí a Mastandrea, que es un comisario que en esos años trataba de figurar como asesor de seguridad progresista, de hecho fue asesor de Lilita Carrió en su momento. Habla de un marino y ella está en ese mismo espacio que es el del lobby judicial. La habíamos visto acá en la Ciudad de La Plata, la vimos, después de eso, perdón, en el 2007, acompañando a Cecilia Pando cuando se hizo el juicio del cura Bombarnich. Bueno, se le fue siguiendo el rastro, ¿no? Para quienes hemos estado atentos y atentas a estos sectores de derecha progenocidas que han actuado durante todos estos años, realmente no es un nombre desconocido, no es que irrumpió a la política el año pasado, sino que además todos estos años lo que estuvo haciendo fue, sobre todo en el exterior, bueno, llevando adelante una campaña en favor de quienes están siendo enjuiciados. Tal cual. Guadalupe, y desde tu experiencia, ¿qué chance efectiva consideras que hay de que los genocidas procesados puedan recuperar su libertad en algún momento? Libertad en el sentido de las demandas de amnistía que están haciendo y demás, sí. Eso va a depender de la correlación de fuerzas que tengamos y de cómo permee en la sociedad el discurso que ellos intentan, ¿no? Me parece que hay que distinguir, hay una ofensiva muy fuerte del gobierno en este sentido, en lo discursivo, pero que después, cuando han intentado que se traduzca en alguna decisión judicial o legislativa, no lo han logrado, ¿no? En febrero de este año, Luciana Bertoia hizo varias notas que mostraban cómo estaban intentando presionar sobre los jueces de casación para lograr algún tipo de plenario que hablara de la domiciliaria automática a los 70 años, bueno, alguna herramienta de ese estilo, no lo lograron, y después, como ya todos sabemos, fueron por el intento legislativo que terminó en este desastre, ¿no? Sí, así que bueno, sigue dependiendo, hay que confiar en lo que hemos construido como pueblo también. Yo no creo realmente que en el voto a Milei y a Villarruel se exprese negacionismo. Se expresaron otras deudas de la democracia, sí. Pero y se golpeó un poquito lo que llamamos ese pacto fundante del nunca más, pero no es algo que en la sociedad esté como
como una mirada masiva, ¿no? Hemos construido mucho a lo largo de estos años. Claro, claro, totalmente. Y justamente esta era nuestra última pregunta, ¿no? Como reforzar qué cosas tenemos que hacer o cómo volver a reconstruir esa pequeña mella que intentaron hacerla, pero que pudimos, pero bueno, van a seguir, ¿no? Van a seguir. Aparte es vicepresidenta de y tiene muy claro lo que de este país y tiene muy claro sus objetivos. Entonces, ¿qué ideas nos das vos para nosotros estamos trabajando en esto, ¿no? Para no perder ese consenso social, pero bueno, queríamos preguntarte a vos cómo podemos hacer para evitar el avance de estos sectores. Lo primero es no pensar en términos de derrota, digo, avances y retrocesos en la disputa de sentidos hay siempre. Sí. Bueno, estamos en un momento defensivo y es evidente, pero nada, eso, primero confiar en lo que ya hemos construido, ¿no? Segundo, pensar que si bien Villarroel es por ahí la que expresa esta mirada pro genocidio, Milei es el que encarna la defensa de los intereses de los sectores dominantes que se beneficiaron y se enriquecieron con la dictadura, y por lo tanto ahí también es donde hay que golpear, ¿no? Pensando en pedagogías de la memoria donde se incluyan las nuevas generaciones desde lo que se vive en el presente. Yo pienso siempre, me sumé a pelear desde este lugar con una consigna de las madres que decía: el genocidio de ayer continúa en el hambre de hoy, ¿no? Claro. Es decir, la memoria y las discusiones sobre ese pasado tienen sentido en tanto se transforman en una herramienta también para luchar contra lo que está mal en el presente. Así que fundamentalmente eso, pensar también no en esta cosa, he escuchado muchas frases de no pensamos que teníamos que discutir esto de nuevo, y sí, siempre hay que discutir, siempre claro. Hay que discutir, y los pibes y pibas no tienen por qué saber lo que pasó, si no somos nosotros quienes nos ponemos, digamos, esa meta, ¿no? Al hombro. Bueno, eso. Me parece que en estos días que estamos preparando un poco los temas, yo volví a ver los videos de Julio López y la verdad que es muy interesante poder eso transmitirle a nuestros pibes. Yo ahora lo que tengo es, digo, ¿querés saber algo? Mirate estos videos, porque el nivel de detalle y desde la humanidad con que él contaba me parece que llega mucho, y que bueno, hay que seguir buscando las maneras en que los que vienen y los que vivimos ahora podamos no olvidar lo que pasó, y que esto es en un plano de que los que hicieron esto cumplan su castigo, y es así en la vida en general, ¿no? Entiendo. Así sí, que hay que ver eso, los juicios fueron un logro de nuestro pueblo, hay que verlo de esa manera, y hay que defenderlos de esa manera, ¿no? Como algo colectivo, pero que además está enlazado a la posibilidad de vivir mejor, de tener más derechos, de impedir que otros, digamos, de impedir que la forma de sacarnos nuestros derechos sean esas, ¿no? Uh-huh. Bueno, muchísimas gracias, Guadalupe, por atendernos, por someterte a esta entrevista, pero bueno, la verdad que para nosotros es muy necesaria y queremos continuar en esto, ¿no? Charlando sobre las cosas que nos importan para realmente tener una libertad como ciudadanos, como, bueno, poder construir lo que queremos, cada una, pero sobre todo colectivamente. Muchísimas gracias, te esperamos acá cuando quieras, tenés un espacio para hablar. Bueno, muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Un abrazo.